En política, cuando una persona cae en desgracia, lo que vemos es que sus plataformas y sus principales aliados se encargan de expulsarlo, cuando evidentemente están en el centro de la polémica, en el centro de los medios de comunicación, y de una u otra manera es el mecanismo que ellos consiguen para, por así decirlo, calmar las aguas. Pero realmente pueden los políticos apartarse de sus círculos de confianza. Realmente cuando ocurre alguno de estos escándalos, esa separación es duradera. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Algo que caracteriza a los políticos es que son, por así decirlo, sometidos, ¿no?, al escarnio público, y cuando ante la opinión pública algo es negativo, con todo y que lo hayan defendido durante toda su carrera, ellos tratan de deslindarse por completo y aplican la de yo no fui o yo no sabía, ¿no? Siempre que ocurre algo por el estilo. Pero yo creo que es importante tratar de entender si realmente esos arrepentimientos, vamos a usar ese término, son genuinos o se trata de movidas políticas. Antes de entrar en materia, porque hoy me voy a enfocar en Chile, yo les quiero decir a mis amigos chilenos algo, como venezolano, además firme opositor a la tiranía de Nicolás Maduro. Y es que esa práctica de apartar a individuos que son captados en algún hecho de corrupción o en algún hecho por lo menos cuestionable, ¿no?, que pueda manchar su imagen, parece que se toma solamente cuando dicho escándalo está ante la opinión pública, está siendo discutido en los medios de comunicación, y es cuando justamente puede, como ya mencioné, manchar su imagen. Pero una vez la gente se olvida de esa historia, los reincorporan como si nada hubiese sucedido, ¿no? Y ya no se habla más del caso. En Venezuela, y esto lo pueden buscar, yo no voy a poner el video, sencillamente voy a hablar de un caso, y como este hay muchos, pero un poco para que vean las similitudes de cómo se comportan los políticos, no solamente en Chile, sino prácticamente en todas partes del mundo. En Venezuela hubo un caso muy conocido de un individuo de un partido de oposición llamado Primero Justicia, que cuando era diputado fue captado justamente por unas cámaras recibiendo dinero de un individuo del régimen con una trayectoria bastante cuestionable, que por cierto creo que hoy por hoy ese individuo ya cayó en desgracia también, un poco para que vean cómo estos sistemas se purgan incluso entre ellos mismos, ¿no? Y se van limpiando cuando justamente ya las fichas dejan de servirles. Pero bueno, este diputado llamado Juan Carlos Caldera fue grabado en un video que pusieron los diputados de la bancada chavista, ¿no?, en pleno hemiciclo, en plenos debates de la Asamblea Nacional. Esto fue hace muchos años, 2011, 2012, algo por el estilo, creo que 2012. Y este diputado Juan Carlos Caldera estaba recibiendo dinero de un empresario del chavismo llamado Wilmer Ruperti. Ustedes pueden buscar todos esos nombres y se van a dar cuenta que efectivamente es así. De hecho, si ponen Juan Carlos Caldera y Wilmer Ruperti, van a conseguir el video de este individuo dándole plata. Pero bueno, es un empresario del chavismo que le estaba dando así dinero en efectivo a este diputado de la supuesta oposición, y los chavistas pusieron ese video. Y bueno, recuerdo que era en el 2012, justamente porque en ese momento estaba la campaña de Enrique Capriles, miembro del partido Primero Justicia, en contra de Hugo Chávez. Y lo que hizo el partido en ese momento fue justamente expulsarlo de sus filas, a Juan Carlos Caldera, por haber recibido dinero de este individuo corrupto, empresario, que tiene nexos con el chavismo. Pero una vez todo bajó, de la nada apareció Juan Carlos Caldera al lado del otro liderazgo de la oposición en ruedas de prensa, salía como candidato para la otra Asamblea Nacional, la del 2015, creo que de hecho fue reelecto como diputado
si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que fue así. Pero independientemente, pasó de estar expulsado, lo reincorporaron y no se habló más del tema. Sencillamente lo que hicieron fue esperar a que las aguas se calmaran un poco y de esta manera eh, se quedó la gente con la percepción de que se tomaron acciones en contra del individuo corrupto y ya cuando no se hablaba del tema, bueno, apareció ahí nuevamente haciendo política con su misma franelita de Primero Justicia sin ningún tipo de cuestionamientos, porque ya la gente se había olvidado de este tema que les estoy mencionando. En Chile ha pasado algo muy similar y por cierto, me topé con un artículo del medio El Libero que les quiero leer lo que es la primera parte, ¿no?, del artículo y después, bueno, nada más les voy a mencionar los casos que allí mencionan, pero yo creo que es sumamente llamativo que este sea siempre el comportamiento de estos individuos, sobre todo los de la izquierda, ¿no? Ojo, no niego que quizás en algunas derechas esto pase, no lo sé, pero me he dado cuenta como que abunda un poco más en la izquierda. Y el titular de este artículo es precisamente las 3 veces que el gobierno de Boric recontrató a funcionarios que cayeron por casos polémicos. Esta semana, el ministro Luis Cordero planteó la relevancia de remover del ejercicio de cualquier labor dentro de la PDI a Cristina Vilches, quien fue recontratada como asesora luego de que en octubre del año pasado presentara su renuncia al cargo de jefa de inteligencia en esa institución tras polémicas por supuestas irregularidades en el caso que se sigue contra Manuel Monsalve por el delito de violación. En este caso, y hago un paréntesis, justamente hubo muchas personas aparentemente involucradas que estaban cubriendo, que estaban tapando ciertas informaciones o que incluso colaboraron, ¿no?, con el propio Gonzalo y con la gente cercana para justamente evitar que esto saliera, por así decirlo, completo a la luz. O sea, obstruyendo información, dando ciertos privilegios, haciendo ciertas advertencias. Mira, para allá va tal persona. Entonces, hay todo un entramado ahí bastante interesante y los chilenos, por supuesto, lo conocen mucho mejor que cualquier otra persona que no sea de ese país, pero para nuestra audiencia, que también nos viene de otras partes, eso es lo que hubo en este caso, que lo pueden pues buscar y hubo muchísimo obscurantismo y mucha presunta colaboración por parte de personas que tenían influencia en este caso. Entonces tapaban información o advertían, mira, te van a buscar ahorita en la casa, no sé, por poner un ejemplo, los policías, los carabineros, no, van a tu casa a buscarte o va a la fiscal y te va a meter algo. Y entonces le advertían para que no estuviese ahí. Estoy sencillamente poniendo un ejemplo, ¿no?, para que la gente que quizás no haya seguido el caso entienda las cuestiones que había detrás. Tras la presión, Vilches renunció nuevamente este martes. En el gobierno de Boric no han tenido siempre el mismo criterio en cuanto al regreso de funcionarios caídos. Al menos han sido 3 las personas que han vuelto a trabajar con el Ejecutivo, a pesar de haber tenido que salir en medio de circunstancias polémicas en el ejercicio de sus funciones. Les voy a leer entonces los próximos 3 párrafos y luego lo que voy a hacer entonces es mencionar los casos que justamente acá están señalando. El gobierno del presidente Gabriel Boric, a través del ministro de Seguridad Luis Cordero, señaló este martes que pediría explicaciones al director de la PDI, Eduardo Serna, por la recontratación como asesora de Cristina Vilches. Se trata de quien se desempeñó hasta el año pasado como jefa de inteligencia del órgano investigador y que en octubre tuvo que presentar su renuncia en medio de la polémica que se generó tras ser acusada, acá está la acusación directa contra ella, de levantar imágenes y evidencia a petición del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Fíjense lo que le estaba diciendo la colaboración, ¿no?, relacionada con hechos por los que hoy se encuentra en prisión preventiva, procesado por la supuesta comisión de delito de violación. Lo que hemos pedido al director Serna, dado que es una decisión de una asesoría personal, es que explique esta situación. El Ejecutivo quiere una explicación explícita por parte del director Serna. Vamos a conversar con él en función de eso, dijo Cordero el martes de esta semana, de la semana pasada, obviamente. Horas más tarde, la PDI anunció que desvincularía nuevamente a Vilches de su cargo de asesora. Pero el criterio que se ha manejado durante el mandato de Boric en cuanto a las personas que han tenido que dejar sus cargos en medio de circunstancias polémicas en el ejercicio de sus funciones no ha sido siempre el de mantenerlos fuera del gobierno. Al menos son 3 los casos en los que, luego de cometer errores que han sido tema de debate público o de mantener vínculos con fundaciones puestas bajo la lupa como Democracia Viva, funcionarios del Ejecutivo han dejado sus cargos, pero han vuelto a trabajar en el gobierno. Y entonces acá mencionan la jefa de comunicación digital de la SECOM que publicó anuncios de la cuenta pública por error, volvió al Ejecutivo un mes después.
Ahí tiene la nota, si el que quiera profundizar más, busque el artículo en el libro. La jefa de comunicaciones de justicia, que salió por desprolijidades en lista de indultados, volvió a trabajar con el gobierno. Y la directora de Asuntos Jurídicos del MINREL, que dejó el cargo por sus vínculos con Democracia Viva y que ahora está en el CNTV. Entonces, esto parece que es una práctica común entre estos individuos, porque no lo hacen por una cuestión de principios, no lo hacen por una cuestión de, oye, yo realmente no quiero tener en mi entorno gente que sea corrupta, gente que tenga una trayectoria cuestionable, gente que tenga vínculos con estructuras delincuenciales. No, sencillamente lo hacen es porque como les afecta en ese momento ante la opinión pública, bueno, para que vean que ellos están haciendo algo, para que vean que es un gobierno supuestamente transparente, que no está, que no guarda nexos de ningún tipo con individuos justamente con un desempeño y trayectoria cuestionable, entonces los separan del cargo. Pero una vez la gente se olvida, los reincorporan, los recontratan y no hacen ningún anuncio para que justamente, bueno, no vuelvan de la palestra. Son recontratados y ahí se quedan en el cargo hasta que venga alguien justamente y haga este tipo de investigaciones. Y yo creo que este tipo de cosas son justamente las que hay que poner bajo la lupa, son las que hay que señalar, porque tú no puedes decir, no, mira, es que esto es un ex corrupto, ya va. Si esta persona cometió faltas, lo lógico es, y sobre todo cuando son faltas sustanciales, lo lógico es que una vez los apartes del cargo, los dejen apartados para siempre. ¿Por qué va a querer una persona que sea transparente, que no, que quiera lo mejor para el país, que de una u otra manera sí trate, ¿no?, de buscar soluciones a los problemas, en este caso que presentan los chilenos? ¿Por qué va a querer seguir siendo retratado con individuos que nuevamente cayeron en desgracia, pero cayeron en desgracia por sus propias acciones, no por campañas sucias? No es que, bueno, los investigaron y los declararon inocentes, entonces los recontratamos porque evidentemente, ¿saben?, ya son inocentes y tienen derecho a regresar, sino que son casos en donde se dictamina que hubo alguna falta, por lo menos en el mejor de los casos, una falta, una falla, un error. Pero bueno, si el error fue lo suficiente para separarlo del cargo y nuevamente se dictaminó que dicho error sí se cometió, ¿por qué entonces reincorporarlos? Ese es el tipo de personas que tú quieres alrededor tuyo. No los hubiese separado, hubiese dicho, mira, fue un error, pero no fue un error grave, ya la persona aprendió y listo, queda hasta mejor, porque ya no tiene que dar explicaciones después de por qué lo recontrataron. Pero bueno, esa es la estrategia, esperar a que ya nadie hable del asunto, que se olviden precisamente de esa persona en específico y luego de la nada reaparece en los mismos círculos. Yo creo que esas son las exigencias que tienen que hacerle las personas a sus líderes políticos. Fíjense cómo inicié el programa hablando de Venezuela, de un caso evidentemente mucho más alto que los tres acá mencionados, exceptuando el de Monsalve, que eso sí sería mucho más grave, no el de Monsalve, el individuo ese del interior, y específicamente la señora que aparentemente ahí tuvo ciertas prácticas turbias, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahí yo sí creo que es más grave porque hay otro tipo de presuntos crímenes que se cometieron, pero bueno, relacionado incluso con el caso de corrupción que les mencioné de Venezuela, ¿no? Porque es la misma práctica en todas partes. Y el hecho de que esto se haya normalizado me parece sumamente, pero sumamente lamentable. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe. Dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.